Buenos días, tardes o noches, profesora, dependiendo de cuándo vea este video. Me da mucho gusto presentarle mi práctica número 4 titulada Diodo rectificador. Los integrantes del equipo número 14 son Martínez Silva Ángel, su servidor, y Vázquez Álvarez Daniela Viridiana, del 4 y M8. Comencemos hablando del diodo rectificador. Los diodos rectificadores son utilizados en las fuentes de voltaje para poder convertir la corriente alterna en corriente directa. Un diodo rectificador es útil para pasar solo la mitad positiva o la mitad negativa de una señal de corriente alterna, mediante el proceso de rectificación. Comúnmente los circuitos rectificadores son utilizados en el diseño de fuentes de poder, donde la potencia de corriente alterna se debe transformar en potencia de corriente directa, lo cual es muy útil para circuitos electrónicos y digitales. Características generales. El diodo rectificador es uno de los mecanismos de la familia de los diodos más sencillos. El nombre diodo rectificador deriva de su aplicación, la cual reside en separar los ciclos positivos de una señal de corriente alterna. Si se aplica al diodo una tensión de corriente alterna durante los medios ciclos positivos, se polariza en forma directa. De esta manera permite el paso de la corriente eléctrica. Pero durante los medios ciclos negativos, el diodo se polariza de manera inversa y con ello evita el paso de la corriente en tal sentido. Durante la fabricación de diodos rectificadores se consideran tres factores: la frecuencia máxima en que realizan correctamente su función, la corriente máxima en que pueden conducir un sentido directo y las tensiones directa e inversa máximas que soportarán. Construcción de un diodo rectificador. Su construcción está basada en la unión PN, siendo su principal aplicación como rectificadores. Este tipo de diodos, normalmente de silicio, soportan elevadas temperaturas de hasta 200 grados Celsius en la unión, siendo su resistencia muy baja y la corriente en tensión inversa muy pequeña. El diodo más antiguo y utilizado es el diodo rectificador, que conduce en un sentido, pero se opone a la circulación de corriente en sentido opuesto. Aplicaciones de los diodos rectificadores. Una de las aplicaciones clásicas de los diodos rectificadores es en las fuentes de alimentación. Aquí convierten una señal de corriente alterna en otra de corriente directa. Los diodos rectificadores se usan principalmente en circuitos rectificadores, circuitos fijadores, circuitos recortadores, diodos volantes. Rectificador de media onda. El circuito rectificador de media onda nos permite convertir corriente alterna en corriente continua. Es el circuito más simple para explicar el concepto de rectificación. Los rectificadores de media onda producen una mayor cantidad de ondulaciones que los rectificadores de onda completa. Por lo tanto, es recomendable utilizar un condensador para suavizar y de esta manera eliminar la frecuencia armónica de corriente alterna de la salida de corriente directa. Rectificador de onda completa. El circuito rectificador de onda completa es un circuito en el que nos permite aprovechar ambos semiciclos de la corriente alterna y obtener corriente directa. Aunque los resultados de las ondas aparentan ser similares a la rectificación de media onda, es posible observar diferencias y ventajas al emplear una rectificación de onda completa. Se puede observar niveles de intensidad superiores y la caída de tensión es menor al aplicar una carga a nuestro circuito. En este caso la carga sería RL. Para poder hacer una rectificación de onda completa es necesario un transformador de toma central o 4 diodos en la configuración de puente de diodos. Es recomendable utilizar un transformador con toma central en el devanado secundario. Con esto se puede lograr una mayor eficiencia en la rectificación de onda completa. Basado en tus conocimientos, construye un diodo rectificador de media onda y de onda completa en Proteus. Circuito del diodo rectificador de media onda. Pues bien, aquí tenemos nuestro circuito ya hecho en Proteus. Como podemos observar, aquí está nuestra fuente de voltaje AC, nuestro transformador, nuestro diodo rectificador, su necesaria resistencia de 2K ohmios porque es la fuente de voltaje es AC, todo conectado a tierra y también conectado teniendo una conexión antes del diodo. Podemos observar que tenemos un osciloscopio
y también hay una conexión después del diodo. Como podemos ver, la conexión antes del diodo es la A, y podemos observar aquí que la señal es sinoidal y es continua. Pero si observamos la señal en B, observamos que es también sinoidal, pero con un intervalo de 1 segundo abajo. Quiere decir que pasa abajo 1 segundo, luego vuelve a subir, ocurre un tiempo de 1 segundo después de que se vuelva a subir, y así es, continuo, igual que la señal sinoidal de A. Su amplitud es de 6 voltios y la frecuencia es de 1 Hz, de 1 hercio. Es por eso que aquí se puede ver lo de el intervalo de 1 segundo. Este sería el circuito del diodo rectificador de media onda con la fuente de voltaje AC, el transformador, el diodo rectificador, la resistencia de 2K ohmios, todo conectado a tierra y con su respectivo osciloscopio, el cual nos muestra la señal sinoidal antes del diodo y la señal sinoidal con un intervalo de 1 segundo después del diodo. Circuito del diodo rectificador de onda completa. Pues ven, aquí podemos observar que el circuito es casi igual al de media onda. Lo único que cambia es que añadimos otro rectificador, un diodo rectificador más, y todo lo demás no cambia. Así que podemos ver que aquí está nuestra fuente de voltaje AC, transformador, los dos diodos rectificadores, su resistencia de 2K ohmios y todo conectado a tierra, y después conectado antes el osciloscopio antes del diodo y después del diodo. Antes del diodo observamos que es la misma señal que de media onda, en el rectificador de media onda, pero la ligera diferencia es que en la señal después del diodo observamos que es casi igual a la de la primera señal de A antes del diodo. Y aunque aquí no se puede observar, la señal sinoidal de A era un poco más lenta que la señal de B y es un poco más pequeña. Es igual, su amplitud es de 6 voltios con frecuencia de 1 hercio. Este sería el circuito del diodo rectificador de onda completa, con su fuente de voltaje AC, su transformador, los diodos rectificadores, su resistencia de 2K ohmios, todo conectado a tierra, y también conectándolo con un osciloscopio, el cual nos daría una señal sinoidal antes del diodo y una señal un poco más pequeña y más rápida después del diodo. Bueno, esto sería todo, profesora. Muchas gracias por su atención.